tardes. Espero se encuentren bien. Me complace pues estar el día de hoy, 17 de octubre del 2022, a las 3:02 de la tarde en estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Muy buenas tardes, Yasser. Muy buenas tardes, Gilson Hernández. Espero se encuentren bien. Hoy es la tercera clase de esta unidad curricular, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en el programa de Derecho, en convenio con la Universidad del Estado Falcón. Ya pues estamos culminando el trimestre. Ya pues si ustedes han observado la plataforma, he ido corrigiendo las diferentes actividades. Vamos pues al día en la corrección de las actividades. La próxima semana se abre la tercera actividad y como indica en el plan de evaluación, pues tienen una semana prácticamente pues para ingresar a la plataforma o al aula virtual la respectiva actividad, sin nada con el número 3. Eh, bueno, han salido pues medianamente bien. He visto si es poca eh, afluencia en cuanto a las clases. Hoy felicito a Yasser y a Ilson por estar presentes. Yo sé que pues tienen diferentes actividades, no solamente pues estudian, pero pues valoro el tiempo que están presentes el día de hoy. Y bueno, a los que no pueden hacerlo, sí los invito a que la vean en diferido. ¿Qué es en diferido? Bueno, observarlas por el aula virtual en su oportunidad o por el canal YouTube. No solamente es la presentación de las actividades y cumplir con las mismas, sino también es poder socializar este tipo de conocimientos que son importantes para ustedes como futuros abogados y colegas míos, futuros abogados de nuestra hermosa República Bolivariana de Venezuela, que lógicamente pues debemos prestar y ser hombres y mujeres de bien y bueno, a que siga fomentando y evolucionando en el área académica. Así las cosas, bueno, en la clase pasada quedamos en que hoy iniciábamos el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. También les indicaba en las clases pasadas que pues esta unidad curricular, Derechos de la Niñez y la Adolescencia, prácticamente es todo el manejo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Hoy vamos a ver lo más que podamos, lógicamente en síntesis. Primero, bueno, por el tiempo, yo tengo otra clase a las 4. También pues es bastante extensa la materia, sin embargo, los invito a que ustedes de manera autodidacta no solamente se queden con lo que esta servidora les pueda impartir, sino pues ahonden. Por eso les digo que vamos a hacer un breve repaso, porque es bastante el articulado para ya la próxima clase, que es la de noviembre, vamos a repasar y revisar lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que también es importante, está dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Muy poco lo toca o lo señala el programa, sin embargo, a mí me parece que es muy importante que ustedes aprendan del sistema de responsabilidad penal de adolescentes porque está dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y los primeros artículos pues son en congruencia y en coherencia con ese sistema que también forma parte de la doctrina de la protección integral, pero que es dirigido a aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Eso lo vamos a dejar ya para la próxima clase. Como les indiqué, hoy solamente vamos al sistema rector, medidas de protección, los órganos judiciales y administrativos, de manera, pues, en síntesis. Vamos a ir leyendo los articulados, vamos a ir socializando hasta que más podemos, hasta que sea, pues, la hora ya de, de cerrar el aula, la clase. Igualmente, pues, si tienen alguna pregunta, pues, por el chat pueden levantar la manita y puede ser que yo conteste allí mismo o unos 5 minutos antes de finalizar la clase, pues puedo dejar un espacio para que ustedes me indiquen o que quiera compartir algo conmigo de esta materia o de otra materia
Igual pues estamos aquí para aprender, ¿ok? Bueno, así las cosas, iniciamos. El artículo 117 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña, Adolescente define y ejemplifica, señala los objetivos y funcionamientos del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y dice así. El sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan, controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales del servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y la sociedad organizada. Cuando hablamos entonces del Sistema Rector Nacional de Protección Integral, tienen que recordar ustedes que es un conjunto, no solamente de normas que están establecidas en la ley especial, sino también de órganos que efectivamente coadyuvan en el desenvolvimiento de este sistema de protección integral. Cuando hablamos de protección integral, va dirigido a la protección de los niños, niñas, adolescentes que están en situación de vulneración o de riesgo de su evolución o desarrollo de todas sus capacidades. Esto atañe más al área civil, como yo le dije, al área de donde los niños están desamparados, que pueden estar, son niños de la calle o niños que están en la calle con familias desestructuradas, a niños que están en conflicto con su núcleo familiar. Cuando hablo de conflicto con su núcleo familiar es porque su papá y su mamá quieren hacer la división de la relación o quieren dividir su núcleo, su matrimonio, si estaba legalmente constituido o su relación de hecho. Eh, y bueno, separarse y lógicamente pues hay niños o un niño o una niña solamente en ese núcleo que quiere separarse y lógicamente si no hay una conciliación, no hay una forma de poder proceder entre papá y mamá que lleguen a común acuerdo sobre las obligaciones que los vamos a ver de crianza y demás que tiene no solamente el papá, no solamente la mamá, sino los dos, pues lógicamente entra el Sistema Rector Nacional de Protección para salvaguardar todos estos aspectos a dilucidar. ¿Cuáles son los medios? Los medios para el logro de los objetivos de este sistema cuenta con las políticas y programas de protección y atención, las medidas de protección, los órganos administrativos y judiciales de protección, las entidades y servicios de atención, sanciones, procedimientos, acción judicial de protección, recursos económicos. El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de estos medios y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. Aquí el Estado y la sociedad, obligación compartida, de en todo caso, pues también fortalecer todos estos mecanismos que son en aras de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes pues también tienen el derecho de exigir el cumplimiento de esta garantía. Lógicamente que a nuestros niños, niñas y adolescentes hay que indicarle, como yo lo dije en las clases pasadas, que ellos tienen derechos, son sujetos plenos de derechos, pero también tienen deberes. Y entre los principales deberes es acatar los deberes de los papás y de las mamás, de sus inclusive profesores. Con la implementación de la ley, yo no sé si ustedes recuerdan, muchas veces los profesores le tenían miedo a la ley, que decía casi siempre las familias o las personas haciendo mal uso de la adicción, le decía, lo voy a denunciar con la lona. No es denunciar con la lona, porque la lona es una ley, no es una sede. La LONNA es la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que lo puede denunciar ante los órganos que coadyuvan tanto el sistema de rector de protección integral, el sistema de responsabilidad, sí, es otra cosa, pero siempre y cuando efectivamente se verifique la violación
de un derecho legal o constitucional que afecte notablemente al niño o niña adolescente. Lógicamente que los profesores y los educadores no deben maltratar a los niños, no deben agredirlos ni física ni verbalmente, no pueden ejercer ningún tipo de trato cruel, deben respetar la dignidad lógicamente de los niños, deben inclusive respetar ideologías, deben respetar, inclusive, pues bueno, su forma de vestir hasta cierto punto, determinando de donde estudia, ¿no? Porque hay inclusive colegios hoy en día que no tienen uniforme. Lógicamente puede respetar, pero también debe establecer límites en cuanto a cómo debe ir vestido. Y eso es parte del control social informal que ejerce el sistema educativo de nuestros niños, niños y adolescentes, porque si no, pues existieran niños descontrolados y demás. Y estos niños, niños y adolescentes que están allí efectivamente siendo educados, pues son la futura generación de relevo. Y lógicamente que tienen que existir mecanismos de regulación de conducta y de comportamiento. Y para eso también existe nuestra ley. ¿Ok? ¿Cuáles son los integrantes? El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes está integrado por el Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes y los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Esos son los integrantes del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuáles son las políticas, programas y proyectos de protección integral de los niños? La misma ley también los define, habla de la responsabilidad y de la obligatoriedad. Me permito leer. Definición. La política de protección y atención de niños, niñas y adolescentes es el conjunto de orientaciones y directrices de carácter público dictadas por los órganos competentes a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías consagrados en esta ley. Esta política debe fijar las orientaciones y directrices en materia de asistencia, comunicación, integración, coordinación, promoción, evaluación, control, estímulo y financiamiento. Efectivamente, el Estado a través de políticas públicas ejerce estos mecanismos de protección, inclusive, bueno, aquí en San Cristóbal están las casas hogares donde se les presta toda esta ayuda a los niños que están desamparados, como inclusive violetas y ratones, niños que efectivamente no tienen una contención familiar, adolecen de padres y estas casas hogares pues los albergan, los mantienen, les dan educación, les dan vestido y bueno, bueno, ayudan a que superen un poco ese conflicto, si se pudiera decir, porque efectivamente pues no tienen papá y mamá y ellos pues en su corazón les hace falta pues ese afecto. No, nunca va a llenar ese vacío cualquier casa hogar o trabajadora social, la falta de mamá o de papá. Por eso estos trabajadores sociales tienen que también ser seres especializados, no solo en el área académica, sino como formadores de valores y tratar de ayudar pues a que estos niños pues entiendan su situación y que no sean seres resentidos con posterioridad. Responsabilidad. El Estado y la sociedad son responsables por la formación, ejecución y control de las políticas de protección de los niños, niñas y adolescentes de conformidad con esta ley. Obligatoriedad. Las políticas adoptadas conforme a esta ley tienen carácter vinculante para todos los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes dentro de su respectivo ámbito de competencia. Hay diferentes tipos de programas con el objeto de desarrollar pues efectivamente todas estas garantías y derechos que tienen los niños y estas medidas que les asisten a ellos. Hay tipos de programas de asistenciales, de apoyo, de colocación familiar, que este se da mucho, la colocación familiar como una forma para colocar a los niños, niñas, adolescentes en familias sustitutas mediante un proceso de selección, capacitación y apoyo a quienes se disponga a incorporarse al programa. Igualmente, los tipos de rehabilitación y prevención para atender a aquellos niños, niñas y adolescentes que sean objeto de torturas, maltrato, explotación, abuso, discriminación, crueldad,
negligencia o opresión o tengan necesidades especiales, tales como discapacitados o superdotados, o sean consumidores de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas, o padezcan enfermedades infectocontagiosas, tengan embarazo precoz, así como para evitar la aparición de estas situaciones. Todos estos tipos de programas efectivamente existen. Lógicamente, pues también se generan o se implementan o se aplican en el momento que un niño, niña, adolescente, pues se verifique su situación de riesgo, su situación de peligro y que esta situación sea observada por un vecino, por el maestro de la escuelita o el profesor o por un familiar, porque lógicamente que el Estado tiene sus políticas públicas y tiene sus proyectos, pero para la ejecución y aplicación de esos programas tiene que haber un impulso y ese impulso va de parte de toda nuestra sociedad, de todos los que conformamos nuestra sociedad. Si yo como ciudadana, yo estoy observando que en mi sector, en mi comunidad, hay un niño que está desamparado, que está en la calle, que lo que hacen es pegarle, que vive con el abuelito, que vive con el tío, pues lógicamente tengo el deber de denunciar eso que está sucediendo ante la Fiscalía, ante el Consejo de Protección, para poder solventarle la situación al niño. Porque ¿cómo quedaría después que yo, observando esa situación, omita denunciar y que ese niño después, producto de los maltratos, lo lesionen tanto que pues pierda su vida? O sea, eso es parte del deber de nosotros como ciudadanos. Ahí están los tipos. Bueno, los invito a que pues ustedes los ahonden más en ellos. Eso está en el artículo 124, los tipos de programas que existen. Las medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección que abarca y que fortalecen lo que es el sistema rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes? Dice, las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce un perjuicio de uno o varios niños, niñas, adolescentes individualmente considerados. La amenaza o violación de sus derechos o garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes, responsables o de la propia conducta del niño, niña, adolescente. Es lo que les decía, la importancia de poder ser sensibles primero que todo, porque si yo no tengo sensibilidad o empatía por lo que a ese niño o esa niña o ese adolescente le está sucediendo, pues lógicamente me voy a hacer de la vista gorda y yo voy a omitir una denuncia. Pero no podemos hacernos de la vista gorda o hacer caso omiso. Hay que proyectar y ejecutar porque las políticas públicas existen y los mecanismos existen para poder salvaguardar a estos niños, niñas, adolescentes que probablemente más bien lo que estemos haciendo es prevenir inclusive la comisión de un hecho delictivo o prevenir que ese niño, niña, adolescente se convierta en un delincuente o en un criminal con posterioridad. ¿Cuáles serían los tipos de las medidas de protección? Dice, una vez comprobada la amenaza o violación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de protección. A. Inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en forma conjunta o separada, según el caso, en uno de los varios programas a que se refiere el artículo 124, que es lo que hablamos de los tipos de medidas de protección. La orden de matrícula obligatoria o permanencia, según sea el caso, en escuelas, planteles o institutos de educación. Obligatoria, la orden de, o sea, que se incluyan los mecanismos de educación gratuitos que el Estado da, inclusive gratuitos, o sea, si tiene la posibilidad pues de que sea privado, pues lo puede hacer también. Cuidado con el propio hogar del niño, niña, adolescente, orientando y apoyando a los padres, madres, representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del niño, niña, adolescente a través de un programa. D. Declaración del padre, madre, representante o responsable, según el caso, reconociendo responsabilidad en relación del niño, niña, adolescente. Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio en un régimen de internación
o centro de salud al niño, niña, adolescente que así lo requiera o a su padre, madre, representante responsable en forma individual o conjunta según el caso. Esto se da cuando hay efectivamente, bueno, transgresión o vulneración en el área psicológica de los niños, niñas, adolescentes, producto de sus padres o que los niños tienen ya conductas disociales o asociales y que lógicamente no van a ser, o sea, no pueden ser controlados solamente por el papá o la mamá o por los dos, sino necesita ayuda de un especialista de orden psicológico o de orden psiquiátrico. Inclusive también para los padres, si son los padres los promotores de ese descontrol que él tiene niño, niña, adolescente. F. Intimación al padre, madre, representante responsable o funcionarios y funcionarias. Identificación objeto de que procesen y regularicen con estipulación de un plazo para ello la falta de presentación e inscripción ante el registro del Estado civil o las ausencias o deficiencias que presenten los documentos de identidad de los niños, niñas, adolescentes, según el caso. ¿Cuántas veces nos observamos también que niños, niñas, adolescentes que nacen efectivamente en el hospital donde hayan nacido en cualquier tipo de nosocomio y los padres pasan el tiempo para poderlo registrar? Llegan a edades de 9, 10, ya para más bien sacar la cédula y ni siquiera tienen el registro de dónde nació, de sus huellas, nada. O sea, esto es una obligación también de los padres para que efectivamente vayan y hagan el registro. Y se les conmina que lo hagan. Separación de la persona que maltrata a un niño, niño, adolescente de su entorno. Una medida de protección, bueno, que la persona que está maltratando a ese niño se separe, se aleje, se vaya de la casa, bueno, qué sé yo, porque existen medidas de protección nominadas o innominadas. Las nominadas son estas que estoy leyendo. Las innominadas son las que el consejero de protección observa de acuerdo al caso particular. Abrigo es otra medida de protección. Colocación familiar o en entidad de atención. Y adopción. Se podrá aplicar otras medidas de protección, ahí son las medidas innominadas, si la particular naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho, dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección de Niño, Niña y Adolescente que las imponga. O sea, son medidas en todo caso que con base al interés superior del niño, niña y adolescente se pueden lógicamente establecer. Luego especifica lo que es el abrigo y lo voy a leer para que ustedes vean ese tipo de medida de protección y dice que es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención con forma de transición o a otra medida administrativa de protección o una decisión judicial de colocación familiar o en entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible el reintegro del niño, niña, adolescente a la familia de origen. Si en el plazo máximo de 30 días no se hubiera podido resolver el caso por la vía administrativa, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe dar aviso al juez o jueza competente con el objeto que dictamine lo conducente. Esto es muy importante que la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, pues tengamos en cuenta de que hay que agotar primero en sede, pues las vías administrativas. O sea, acudir, si observamos que existe un conflicto o hay intereses a dilucidar donde existen niños, niñas, adolescentes y también hay adultos por rupturas familiares allí, pues lógicamente el deber ser es primero ir al Consejo de Protección. El consejero de protección está facultado y está adiestrado, conoce la ley, para solventarle a él lo que puede dentro de los marcos legales. Si se escapa del ámbito administrativo, el Consejo de Protección, el consejero de protección le va a indicar que debe acudir a una defensoría de protección para que le hagan la solicitud pertinente ante el tribunal, ya en sede jurisdiccional. Por eso es importante a que se agoten las vías administrativas primeros que se dirigen al Consejo de Protección. El consejero de protección, como vuelvo y repito, entendiendo la ley y conocedor de la ley, va a verificar qué tipo de medida de protección se le puede aplicar, en qué lo puede orientar, para así luego dirigirse, si es posible, pues a la vía jurisdiccional. Esto a los fines, pues, de también buscar y no llenar el tribunal a veces de tantas solicitudes que son inadmisibles y que se pueden inclusive agotar por la parte del Consejo de Protección. ¿Okay? Luego está la colocación familiar o entidad que dice, la colocación es una medida de carácter temporal dictada por el juez o jueza.
No la dicta el Consejo de Protección, la dicta el juez o juez en sede jurisdiccional. El em, órgano competente dice, las medidas de protección son impuestas en sede administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, salvo las señaladas en el literal U, I y J. La I y la J, colocación familiar, y la J, adopción, solamente son aplicadas por el órgano jurisdiccional, por los tribunales de protección. Las restantes sí por el Consejo de Protección. Por eso les indico que siempre es necesario inclusive agotar la vía administrativa y hablar con el consejero de protección. La aplicación. Las medidas de protección pueden ser impuestas de manera aislada o conjuntamente, en forma simultánea o sucesiva. De manera aislada, una sola, nominada o innominada, conjuntamente, una aislada y varias de las que están nominadas, o de manera simultánea, por decir, la intimación del padre, la orden de tratamiento y el abrigo son simultáneas o sucesivas, debe terminar una para continuar la otra. Por decir, si le colocó una medida de protección, orden de tratamiento médico y psicológico por el lapso de 6 meses. Cuando termine esa orden de tratamiento, va a comenzar la obligación de ponerse a estudiar, por decir. O la inclusión en programas de atención o programas de socioeducativos. Se debe terminar una y comenzar la otra. Eso es sucesivo. Modificación y revisión. Las medidas de protección, excepto la adopción, pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por la autoridad que las impuso cuando las circunstancias que la causaron varían o cese. Eso es algo que pues efectivamente se puede dar. Pueden cesar o pueden modificarse si efectivamente ya la vulneración a ese derecho o el peligro que existía ya cesó. Se pueden modificar. De allí vamos a pasar rapidito porque aquí me está diciendo el computador que ya tengo poco tiempo. Los órganos ya indiqué, que es el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Servicio Autónomo de la Defensa Pública. Eso está en el capítulo sexto. A partir del artículo 169 en adelante están los órganos judiciales de protección del Ministerio Público y las atribuciones de cada uno. Luego, en la sección segunda, a partir del artículo 173, están los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Los tribunales de protección, la sala de casación social, le corresponde el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión conforme con lo establecido en este título y las leyes de organización y la reglamentación interna. Cuando hablamos de jurisdicción, recuerde que eso viene de dos vocablos latinos o de locución latina. Juris, que es derecho, y dictio, que es dicción. Juris, derecho, y dictio, dicción. Decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Los jueces de la República o los operadores de justicia. Por eso es jurisdicción, corresponde a los tribunales de protección, lógicamente en primera instancia o superior, y a la sala de casación social porque tienen esa jurisdicción. Y en todo caso es una jurisdicción especializada. ¿Por qué es especializada? Porque solamente atañe a los niños, niñas, adolescentes en el área de protección. Es la sala social porque es protección. Si fuera responsabilidad penal de adolescentes, es la sala de casación penal. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Creación de los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes. Dice, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes tendrán sede en Caracas y en cada capital de estado, además de las localidades que determina la dirección ejecutiva de la magistratura. De ahí en adelante habla de los recursos, de las competencias del Tribunal de Protección, que es muy importante que ustedes vean cuáles son las competencias del Tribunal de Protección. A partir del artículo 177 habla de la afiliación, de la privación, restitución y extinción de la patria potestad, de las negativas a las autorizaciones de viajar, de la colocación familiar, la adopción, todo lo que le atañe al Tribunal de Protección, que ustedes lo deben saber como futuros abogados. Del artículo, como ya indiqué, 177 en adelante y tiene bastantes, pues, competencias. De ahí en adelante están las atribuciones. Me especifica que cada tribunal de protección tiene un equipo multidisciplinario. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? Es una agrupación de
entes o personas especializadas en el área psicológica, psiquiátrica, sexual, médicos integrales, con el fin de salvaguardar todos los derechos de los niños y adolescentes y con el fin inclusive de aportar valoraciones si en el transcurso del proceso necesita algún tipo de evaluación los niños, niñas, adolescentes o sus padres, madres o responsables. Estos son los equipos multidisciplinarios constituidos dentro del área de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y efectivamente integrada por funcionarios judiciales. Las atribuciones de los equipos multidisciplinarios están en el 179A. Luego está el capítulo sexto que habla de las entidades de atención y del artículo 181 en adelante me explica el funcionamiento y las responsabilidades de las entidades de atención. Me define las entidades de atención como las instituciones de interés público que ejecutan proyectos, medidas y sanciones. Estas pueden ser constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación pública, privada o mixta que permita la ley. Las entidades de atención creadas por órganos del sector público son públicas a los efectos de esta ley. Las entidades de atención del Sistema Rector Nacional de Protección Integral solo ejecutan medidas de abrigo y colocación, las cuales son dictadas por la autoridad administrativa o judicial según el caso. Las entidades de atención del sistema de responsabilidad penal de adolescentes solo ejecutan la sanción socioeducativa de semilibertad y la privación de libertad dictada por la autoridad competente. Como dije en las clases pasadas, nuestra ley abarca dos sistemas, el sistema de protección integral y el sistema de responsabilidad penal. Cada sistema tiene sus órganos auxiliares en su aplicación de las diferentes garantías que están en nuestro marco legal. Dentro del sistema de responsabilidad hay entidades de atención que tienen las mismas proyecciones, responsabilidades y funciones que marca o engloba nuestra ley, pero son dirigidas a aquellos adolescentes que están en conflictos de la ley penal. Por eso dice que solamente se ejecutan para sanciones socioeducativas, que es la semilibertad o la privación de libertad. La privación de libertad como medida o como sanción más gravosa en el momento que un adolescente cometa un hecho delictivo. Lógicamente que también estas entidades de atención para los jóvenes infractores albergan cuando los jóvenes están en proceso. ¿Qué quiere decir en proceso? Que habiendo sido aprendidos en flagrancia o por alguna orden judicial, por algún tipo de investigación, se encuentran incursos en la presunta comisión de un hecho delictivo y lógicamente no ha sido todavía probada su culpabilidad o su declaratoria de responsabilidad penal y están detenidos allí hasta que se verifique su culpabilidad o su inocencia, ¿ok? Ya indiqué del 181 en adelante están las entidades de atención y vamos a hablar rapidito de la familia, las instituciones familiares que están en el artículo 345, que es la familia de origen. La familia de origen es la que está integrada por el padre, la madre y por uno de ellos y sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. La unidad de filiación dice que los hijos e hijas, independiente de cuál fuere su filiación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en relación a su padre y a su madre. De ahí en adelante establece inclusive lo que es la patria potestad, los mecanismos, cómo se ejerce la patria potestad, el ejercicio de la patria potestad. Vamos a leer brevemente lo que es la definición de la patria potestad. Se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y derechos del padre y de la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas. La patria potestad le corresponde a las dos. Muchas veces se le cede a uno, pues, pero dependiendo del interés superior del niño, niña y adolescente. Y de ahí en adelante está inclusive las formas como se priva la patria potestad. Uno de los casos para privar de la patria potestad a uno de los padres dice, el 352, el padre o la madre o ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos o hijas cuando lo maltraten física, mental o moralmente, lo expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los derechos fundamentales del hijo o de la hija, incumplan los deberes inherentes a la patria potestad,
Traten de corromperlos o prostituirlos o fueran conviventes en su corrupción o prostitución. Abusen de ellos o ellas sexualmente o los expongan a la explotación sexual. Sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas graves de farmacodependencia que pudieran comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos o hijas, aun cuando estos hechos no acarreen sanción penal por su autor o autora, sean condenadas o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo o la hija, sean declarados entredichos o entredichas, se nieguen a prestarles la obligación de manutención, inciten o faciliten o permitan que el hijo o la hija ejecute actos que atenten contra su integridad. Eso con relación a la privación de la patria potestad. El día con esto terminamos pues la unidad especificada para la clase de hoy. Los invito a que sigan observando los diferentes sistemas o el marco legal establecido en nuestra ley. La próxima clase hablaremos del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Hoy la clase de la frase del día de hoy va a ser: aunque el miedo pese más, inclínate al lado contrario. Deja de angustiarte y recuerda constantemente que la mayor parte de los humanos se desesperan e inquietan aunque no sufran mal alguno. Aunque el miedo pese más, inclínate al lado contrario. Deja de angustiarte y recuerda constantemente que la mayor parte de los humanos se desesperan e inquietan aunque no sufran mal alguno. Eso lo dijo Séneca y es la frase del día de hoy, 17 de octubre del 2022, para los derechos de la niñez y de la adolescencia. Bueno, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.